Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Dames Castillo y el día de hoy le hablaremos de los usuarios, también los roles y los permisos en lo que base de datos se refiere. En este caso hablaremos de SQL. Bueno, en una base de datos, como todos sabrán, existen los usuarios, que somos las personas a las cuales le damos la utilidad a la información de la base de datos. ¿Qué sucede? Que cada usuario tiene cierto nivel de acceso a la base de datos per se. O sea, por ejemplo, en una empresa puede tener una base de datos, pero no todos los usuarios van a tener el mismo nivel de acceso. Por eso es de vital importancia los permisos que cuentan, con lo que cuentan cada usuario en la base de datos. También existen roles en lo que base de datos se refiere. Existe, por ejemplo, el administrador de la base de datos. Existe también, por ejemplo, el administrador que regula los permisos en la base de datos, y así una serie de datos, una serie de roles, dependiendo del sistema que se esté empleando. Por ejemplo, podemos tener el DB Data Reader o el DB Data Writer, o sea, aquel usuario o rol de una persona que lee los datos, otro que escribe los datos, también el de seguridad, que es el que le da la seguridad a la base de datos per se. También se puede tener el DB Owner o el dueño de la base de datos, que ese tiene acceso totalmente a la base de datos, ya que es un rol fijo, porque existen roles fijos en lo que base de datos se refiere. Y entre ellos podemos mencionar los siguientes, como SIS Admin, que es con uno de los más no se puede relacionar, ya que nosotros como SIS Admin podemos hacer cualquier actividad en el servidor. También está el Server Admin, los cuales pueden cambiar opciones del servidor, de cómo abrir, cómo cerrar el servidor, etcétera, etcétera. Para dar un ejemplo claro, recuerdo que una vez trabajaba en un banco y era agente de servicio al cliente. Y como agente de servicio al cliente yo tenía acceso a la base de datos de los clientes, a sus transacciones bancarias, balance, etcétera. Pero a la hora de hacer ciertos procedimientos yo necesitaba el permiso de un supervisor o un manager, ya que ellos tenían acceso a la base de datos, un acceso más alto, ya que mientras yo solo podía leer los datos, ellos podían escribir data en la base de datos. Un ejemplo sencillo: un cliente quería que le aumentara su límite en su tarjeta de débito, el límite diario. En ciertas circunstancias yo quería hacer eso, no podía. Pero ya luego de ser supervisor yo mismo me di cuenta que lo que estaba pasando tras escenas, mientras yo veía lo que era la interfaz, atrás de escena lo que estaba pasando era que yo estaba escribiendo data en la base de datos, ya que yo cambiaba los valores límites de los empleados, digo, de los clientes, y así el cliente podía hacer la transacción. Y eso lo vemos en la vida diaria a nivel empresarial. Siempre una persona va a tener acceso, más acceso que otras personas, y por eso es que los roles son tan importantes como mencioné anteriormente. Pero claro, también existen personas que controlan lo que los permisos. O sea, tal vez yo tenga permiso solo para ingresar datos. Dígase, yo puedo insertar data. Un cliente viene al banco, me pide que quiera hacer una cuenta, y yo ingreso la data de ese cliente a la base de datos. Pero tal vez otra persona solo tenga la capacidad de leer datos. O sea, una persona que no necesite cambiar de ninguna data en el sistema. Por ejemplo, una persona que trabaja en una farmacia puede saber, ok, este producto cuesta tanto, cuesta X cantidad de pesos. Esa persona va a leer la data, pero también su superior puede hacer que tenga la capacidad de cambiar la data, diciendo, bueno, este producto costaba 50 pesos por pastilla, ahora costará 100 pesos. ¿Y cómo se hace? Manejando lo que es la base de datos. La base de datos es muy importante en manejo de roles, ya que esa nos permite que una persona no pueda hacer una acción a la cual su actividad como empleada no le permita. Dígase en el caso, si usted no quiere que un empleado le cambie algún valor
fijo a la base de datos, sin su consentimiento no lo hará. También podemos, en el mismo caso del ITRA, los profesores tienen acceso a cambiar la nota del estudiante, pero si es a través de corrección, ya luego que la ponen la nota, pero ellos tienen la opción de insertar data en el sistema. Nosotros como estudiantes solo tenemos la opción de leer la data, porque aún nosotros queramos, no podemos drop a field, o dígase eliminar un dato, no podemos cambiar ese dato o actualizarlo. Espero que hayan entendido un poco, traté de poner un poco de ejemplos de los que he visto en mi vida diaria para que así tengan una mejor idea de la importancia de eso. Mi nombre es Juan Pablo y pasen feliz noche.